¿Qué tal amigos y amigas? Alejandro Herrera Parra les da la más cordial de las bienvenidas a otra cápsula para la inteligencia, en este caso la número 5. Muchas gracias como siempre por sus críticas positivas, por seguirme, por hacer sus comentarios. Les agradezco muchísimo ya que eso es alimento para mí, para retroalimentarme y para dar mi mejor esfuerzo. Vamos a seguir con la literatura. Quiero abordar otros temas, quiero abordar muchos temas. La indignación que siento actualmente ante mi gobierno, el gobierno que preside mi país actualmente. Hay muchas cosas políticas, económicas, hay muchas cosas que me decepcionan francamente. Este aspecto de la mexicanidad mal comprendida, idealizada, pero bueno, finalmente iré haciendo sesgos en estas cápsulas para la inteligencia, pero pretendo continuar con la línea literaria. Y en este caso quiero hablarles de un sesgo que tiene la literatura que es muy importante, es interesantísimo, ya se colude de la filosofía. Al hablar de un filósofo, también podemos hablar de la literatura que crea a través de sus ideas, de sus conceptos, de sus abstracciones, de la manera en la cual considera el mundo, el universo, ese micro y macrocosmos que tanto apasiona a los grandes pensadores. Y hoy vamos a hablar de nada menos que de Platón, este enorme ateniense, nacido en 428 y muerto en 328 antes de la era cristiana. Y hay varias consideraciones importantes a través de Platón. La primera, fue un hombre acaudalado, fue un hijo rico. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque muchas gentes idealizan y dicen que la pobreza nos da muchos motivos o que la riqueza necesariamente nos hace felices, pero lo que sí es cierto es que la riqueza en cualquier etapa y contexto del mundo y del tiempo nos ayuda y nos posibilita llegarnos a las cosas. Y este joven que nace millonario, que nace rico, este joven ateniense Platón, se da cuenta que tiene habilidades para la poética y sobre todo para la escritura en general, pero conoce a un personaje que marcará para siempre su vida y del cual aprende todas las cosas que después nos compartirá en cada uno de sus escritos, particularmente en sus diálogos. Y este personaje que conoce es al enorme Sócrates, este señor feo, modesto aparentemente, y que representa una de las piedras angulares de la filosofía ateniense, de la filosofía griega en general. Hablar de que la filosofía griega sea la más importante es un juicio muy subjetivo al cual yo definitivamente me uno. No quiero descalificar a los hindúes, no quiero descalificar a los egipcios, pero para su servidor la filosofía griega, al igual que el arte griego, la escultura particularmente, son las más grandes expresiones que pueden imaginar. Y de estos tres grandes filósofos que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, vamos en este caso a analizar al gran Platón. Hablar de Platón significa hablar de un universo de conocimiento diverso, profundo, intenso, ligero, liviano, pero finalmente es ese gran hombre que condensa casi todas las actividades humanas. Después, en el siglo XV francés, con Michel Étienne de Montaigne, en sus ensayos, veremos a otro personaje que trata de compendiar de manera magistral cada una de las acciones humanas. Platón, ¿qué hace? Platón escribe sus diálogos, en los cuales hay un personaje central, primordial, que es obviamente su maestro Sócrates. En cada uno de estos diálogos que están tejidos, urdidos con inteligencia, que están urdidos con gran lógica, con pensamientos profundos y hondos, también con ironía, con sarcasmo, con alegría, porque todo esto contagia el pensamiento de Platón, se expresan diversas cosas. Critias, uno de los diálogos de Platón, trata sobre esa muerte de Sócrates causada por el autoenvenenamiento, ya que el pueblo ateniense lo consideraba peligroso, ateo y agitador de masas. Y Platón, en Critias, en este diálogo, trata de rescatar esta nobleza del gran Sócrates y de cómo Sócrates se defiende a sí mismo y dice: dejadme morir, no importa, mi pensamiento me hace libre. Mi pensamiento y el trascender en ustedes ante las injusticias políticas y económicas que vive en su momento Sócrates, Platón las enaltece en este Critias. De los muchos diálogos, es importante destacar que no resulta conveniente, y digo conveniente con todo sentido,
leer en su totalidad a Platón porque no lo entenderíamos. Es complejísimo, es diverso, es muy vasto y tendríamos que poseer conocimientos filosóficos muy profundos para poder desenmarañar tantos pensamientos, tantos ideales, tantas ideas. Él es el primero que crea el concepto de la idea, esa abstracción de las cosas, de las personas, de los pensamientos, de los sentimientos, y esa interpretación que hacemos del mundo exterior, como lo vivimos, es justamente a partir de las ideas de Platón, y por eso a Platón se le reconoce como el padre del idealismo, de ahí viene ideas, idealismo. Pero como les repito, es muy complejo Platón. Él con el pasar de los tiempos, el pasar de los años, se da cuenta, tristemente, de que el humano es un ser vil, mediocre, mundano, de que no alcanza la sabiduría, de que no le interesa alcanzar el virtuosismo, la espiritualidad. Entonces, conforme pasan los años, el pensamiento de Platón se va haciendo más severo, más austero y más decepcionante. Uno de sus más grandes diálogos, evidentemente, es el banquete, en el cual él traza toda una serie profunda y dramática de pensamientos en torno al amor divino, al amor carnal, al amor que existía y era permitido entre los hombres en esa Grecia clásica, pero también señala las penas, las vicisitudes y los dramatismos que este amor provoca en los seres humanos. Otro de sus grandes diálogos, evidentemente, es la República, muy complejo, esa ciudad-estado ideal que él sueña, que él piensa, en donde hay democracia, en donde hay equidad, en donde hay armonía, y claro, se vuelve en una de las primeras utopías que se registran en la historia. ¿Qué hay que rescatar de este enorme pensador y artista que fue Platón? Porque al leer a Platón es como a leer a Shakespeare. Son artistas, son hacedores de ideas, de emociones, de pasiones, de sentimientos. ¿Qué es lo importante de Platón para su servidor? Además de todos los diálogos y de todo el pensamiento contenido, tres ideas fundamentales que él sostiene. La primera de ellas, no se puede vivir si no se inquiere, si no se infiere, si no se pregunta, si no se cuestiona uno las cosas. Una vida sin cuestionamientos es una vida inútil, decía Platón. 2. La persona que lee, aquí está el mensaje de su servidor también en esta cruzada de lectura, la persona que está instruida, por ende, es más civilizada, es más espiritualizada, es más civilizada y también es más sabia. Tristemente, en ese tiempo los atenienses tampoco, como en este tiempo nuestro México, leían mucho y por eso no eran tan civilizados, no eran tan humanizados y no tenían esa sabiduría que tanto perseguía Platón. Y 3, que uno tiene la libertad de escoger el pensamiento, la doctrina, la escuela, el estudio que uno desee. Esos 3 pensamientos son muy importantes para su servidor y rigen actualmente prácticamente a todo el mundo occidental. Whitehead, uno de los grandes filósofos contemporáneos del siglo XX, decía que Platón está considerado entre las 5 mentes más brillantes de toda la historia occidental. Evidentemente también tendremos que meter en ella a Aristóteles, que lo veremos muy próximamente, a Leonardo da Vinci y otros 2 más que ustedes escojan, porque además hay muchas personas, muchos célebres personajes que podemos escoger para apuntalar esa maravillosa, única, irrepetible civilización occidental que hasta hoy día permea y determina las acciones, los quehaceres y las tendencias artísticas, científicas, culturales, económicas, de todo tipo. Léanse a Platón, acérquense a los diálogos de Platón. Hay muchas traducciones, yo siempre insisto en esto. Hay muchas traducciones al español y sobre todo a precios económicos, porque luego la gente justifica que la lectura es cara, que los libros son objetos de lujo, que los libros son simplemente objetos de decoración. Esas son patrañas, esas son estupideces. Hay libros sobre Platón, hay diálogos, versiones de los diálogos de Platón muy económicas, muy accesibles para cualquier bolsillo. Y vean ustedes que su mundo va a cambiar, su mundo se va a agrandar, van a ser más profundos en su pensamiento. Y si persiguen esa sabiduría que finalmente tanto quería Platón para cada ser humano,
quizá puedan lograrla. Van a ser mejores con la lectura, como se los he dicho en cada una de las cápsulas de la inteligencia. Se van a sentir mejor, con mejor lenguaje, con mejores puntos de vista, más cómodos, más tranquilos, más poderosos. Les va a dar más seguridad ante cualquier circunstancia adversa o no adversa. El poder se ejerce también a través del conocimiento, de la sabiduría. Y sobre todo, van a ser más humildes porque se van a conocer de mejor manera. Van a ver sus limitantes, van a ver sus posibilidades, van a ponderarse y van a ser seres más excelsos, ¿ok? No dejen de leer, por favor. Esta segunda semana del 2017, que estamos a mediados, es miércoles, quiero decirles, quiero dejarles, a veces yo me siento impotente por no poder comunicar a la gente, o no tengo las maneras, o no tengo la facilidad del inmenso valor, del enorme tesoro que es la lectura. De cómo gozan ustedes un libro, una historia, una anécdota, un episodio histórico, una efeméride. Todo eso es muy, muy gozoso y sobre todo muy enriquecedor para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Que Dios los bendiga, lean muchísimo. Alejandro Herrera Parra en la voz, mi bellísima y queridísima Mariana Bustamante Castillo en ese magnífico pulso y con esas ganas siempre de ser más y mejor. Les damos las gracias y los animamos, los instamos de todo corazón a que lean más y mejor. Gracias y hasta la próxima cápsula para la inteligencia.